Bueno, ayer fue un día bastante interesante con la participación de la Procuradora General de la República. Ante un encuentro en la Cámara Americana de Comercio, distintos planteamientos hechos por la señora Procuradora hacen valer distintos matices en lo fáctico, en lo organizacional y en los objetivos que ella tiene delineada ante la Procuraduría General de la República. Cuando salió esta nueva vertiente del expediente Medusa, yo señalé que esto fue un sacudión que hizo el PEPCA, no solo de cara a haber tenido pruebas específicas, concretas, frente al señor Jean Alain Rodríguez, sino también de que cuando usted me habla de corrupción administrativa ante el Estado y no me incluye ahí el rol del sector privado, pues entonces ya el proceso está cojo. Y por lo tanto, haber abarcado tantos empresarios y empresas en ese expediente, en ese lugar, en esa acusación, pues entonces sí estamos hablando de un expediente correcto, preciso y llano en cuanto a lo que debe ser la debida persecución, porque nada hemos hecho sometiendo y procesando a políticos, porque para encauzar y encarcelar a un político que haya sucumbido ante los elementos de la corrupción, pues entonces también había que incluir ahí en ese expediente al empresario, al privado. Y por lo tanto, mientras no fuese así, de ambas partes, como un solo caso, pues entonces no, era una quimera tener un proceso de lucha contra la corrupción. Pero en esencia, no quiero resaltar solo lo que tiene que ver con el punto relacionado al expediente Medusa, no. Hay un hecho también adicional que la Procuradora fue bastante generosa al momento de referirse a lo que tiene que ver con el planteamiento de la ley de extinción de dominio. Yo parto de que esto es una mampara por parte del gobierno para que no se discuta aquí, no se discutiera el tema relacionado al alza de la tarifa eléctrica para dividir los titulares y para que la atención se centrara en un hecho de que ellos, en streaming litis, en el último momento, antes de cerrar la legislación, la presente legislación en el Congreso Nacional, iban a hacer todo su esfuerzo para que esa ley fuera aprobada en el Congreso Nacional. Pero resulta que esto no es una ley cualquiera. Primero es una ley anhelada, es un planteamiento de regulación anhelado por la sociedad en cuanto a tener los instrumentos correctos para uno perseguir debidamente la corrupción o el lavado de activos. Pero resulta que República Dominicana, en cuanto a extinción de dominios, tiene legislaciones vigentes y son las que se han ido utilizando a lo largo de todas estas décadas. Instrumentos internacionales de tratados que tienen que ver con el financiamiento del narcotráfico y actividades del terrorismo. También se tiene procesos establecidos en nuestra ley de lavado de activos, en nuestros códigos distintos. En fin, cuando usted me dice a mí que hay una comisión recaudadora en la Procuraduría General de la República de los bienes sustraídos al Estado y que solo este año ya van por 800 millones de pesos en recuperación de finanzas públicas desviadas, estamos reconociendo que sin una ley de extinción de dominio es posible recuperar lo mal habido con respecto al erario, a la propiedad pública. Pero en este caso, el componente peligroso o las variantes peligrosas que contempla esta legislación son hechos que supone un libre albedrío administrativo no jurisdiccional para que cualquier persona pueda ir sobre cualquier persona a perseguir los bienes de alguien. Es decir, si nosotros tenemos una economía que el 60% es informal, ¿cómo es que todo el que no ha tributado por sus ingresos, que no tiene facturas por sus ingresos,
un contrato de servicios por sus ingresos. ¿Cómo va a justificar ante al que se le ocurra, al que sea designado por un ministro para que dirija el departamento de extinción de dominio, digamos, y que en ese departamento haya un fulano de tal, y ese fulano de tal esté pasando por una callecita y le diga al dueño de una casa los papeles de esta casa? No, que yo no lo tengo, tiene 15 días o te la quito. Mire que yo no logré tener esos papeles, pues esa casa está extinguida de su propiedad, viene al Estado. No es diferente. Yo no estoy haciendo aquí una relatoría simplista, no. Así es que dice la ley que se le va a quitar. Porque lo que debemos tener es que al que viene del narcotráfico, al que viene con un problema, con una fortuna no justificada, o al que viene de no tener nada, a mostrar mucho, esos son puntos que hay que perseguir y tienen que ser comprobados. ¿Pero qué resulta? El derecho romano germánico nos dice que como posees, seguirás poseyendo. Y que la presunción que recae sobre el iuti possidetis es la presunción iuris tantum, que es una presunción que admite prueba en contrario. Y como admite prueba en contrario, entonces, a usted hay que demostrarle que eso no es suyo. Y si usted no lo puede demostrar en 15 días, como dice la ley, pues entonces vamos a aplicar todo el peso de la ley, todo el debido proceso, pero no de manera temeraria, no sin un afán regulador, no sin un dominio jurisdiccional para que las cosas se hagan en equidad, en el debido proceso. Porque todos tenemos el derecho fundamental de tener propiedad. Entonces, ¿cómo es que una ley que va a transgredir derechos fundamentales, cómo es que esos derechos fundamentales estarán a merced de alguien en un departamento designado por un ministro sin competencia alguna para decir, en 15 días yo quiero que tú me demuestres si eso es tuyo? Y si no, voy y te lo quito con fuerza pública. Y se van de ahí. Así no. Por eso esa ley es un instrumento temerario al orden del derecho. Porque no importa que haya sido mal habido su bien, es que si usted no lo puede demostrar que es suyo, pues entonces que se le aplique el rigor de todo el proceso, pero que se haga en justicia, no de manera administrativa, por un fulano de tal. Pero por eso también está el planteamiento de la irretroactividad, que ellos lo plantearon en la ley con otro anacronismo ahí, con otro planteamiento, con otro concepto, que ya ni recuerdo cómo fue que lo pusieron, para referirse a la retroactividad de la norma. Una ley está prohibido taxativamente, que las leyes funjan para el pasado, salvo que beneficien al de cuyos, que beneficie al individuo, que beneficie al que está sub iudice. Esas son máximas jurídicas que nos las instruyen en la universidad desde introducción al derecho. ¿Y cómo carajo el legislador dominicano, coño, que son los que tienen que preservar los principios del derecho de este país, de la familia jurídica de esta nación, cómo se le ocurre entrar convertir esto en un anacronismo jurídico, de decir, bueno, y de los 20 años para atrás, pero ven acá, claro, hay un legislador del PRM, un diputado, que yo creo que se le chispoteó, pero ese señor dijo que es miembro de la comisión del PRM, Amadio Díaz. Dice el diputado Díaz que lo que hay que evitar es lo que se estaba discutiendo en la comisión, de que el afán es salir a perseguir
a los PLDistas todo lo que tienen. Ajá. O sea, ustedes están creando una norma para crear aquí una inestabilidad política, de persecución política. Yo quiero la persecución judicial frente a quien sea, pero no la política. Porque un escenario de persecución política lo que hace es hacer sucumbir la democracia. ¿O ustedes creen que los PLDistas son mancos, que no van a reaccionar? Que las fuerzas sociales que representa el PLD no van a reaccionar. ¿Y quién se afecta más? El PRM, no, el pueblo, la nación, por la inestabilidad. Pero también hay otra cosa. Hasta el año pasado, hasta enero, febrero, no recuerdo cuándo, aquí hubo que establecer una amnistía para la regulación de todos los bienes privados de mucha gente. Individuos, empresarios, personas que compraban propiedades, hacían el acto de venta y por no pagar los impuestos no transferían los títulos. Y así se acumularon grandes fortunas, grandes familias, y sobre esos títulos y sobre esos actos de venta hacían hipotecas, radiaban hipotecas, y no podían demostrar que eran sus títulos por no pagar los impuestos. Y hubo que hacer una amnistía para que todo el mundo se estandarizara y pudiesen así facturar los impuestos correspondientes anualmente por lo que es la tenencia de propiedades. Entonces, ¿y qué evidenció eso? Que hasta el sector privado, hasta el que generó riqueza legítima, tiene problemas con sus dominios, con sus bienes. Entonces, usted va a venir a 20 años para atrás a revolotearlo todo aquí, con un guanajo designado en un departamento administrativo de 5ª categoría. Pues entonces, usted lo que va a hacer valer es un estado anárquico en este país, que es lo único que nos diferencia del resto de las economías de la región, del resto de los países de la región. La estabilidad política aún sea deficiente como es, insatisfactoria para el bien colectivo como es. Pero eso debemos de preservarlo. Por eso, los mismos empresarios, que son los que llevan la parte más sobria en los gremios empresariales y que no tienen ese afán de que cada 4 años están en un proceso electoral porque suben y bajan partidos y ellos siguen con el riesgo de sus operaciones, sus trabajos y sus inversiones. Entonces, por eso los empresarios le dicen al Congreso, por eso la Procuradora General de la República dijo ayer ante la Cámara Americana de Comercio, un momento, aguanten ahí, esto no puede transgredir derechos fundamentales, esto no puede llevarse a la carrera, esto tiene que pensarse sobriamente y en consenso político, porque esto no es la Capilla Sixtina, esto es un Estado republicano, político. Entonces, yo a los amigos del PRM y del gobierno les invito a que la efervescencia de la campaña en 2020, por Dios, ya déjenla pasar, concéntrense en gobernar para todos, que este país languidece por tener visión de desarrollo y tener un presidente al menos que dirija esta patria duartiana.